Amén. Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Si rápidamente vamos pongan su Biblia en el libro de Hebreos. Ahí vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3. Amén. Hebreos capítulo 3. Mandamos un saludo a todos los que nos están mirando a través de las pantallas, a través de su celular, su computadora, su televisor. A los hermanos que están aquí, gracias por su fidelidad, que el Señor les recompense grandemente. Vamos a orar y entramos en la palabra del Señor. Gracias te damos, bendito Padre. Gracias en esta hora. Y primero que nada, Señor amado, si es que hay impedimento en nosotros, si hay pecado, si algo hay que está estorbando, Señor amado, te pedimos nos perdones, nos limpies, nos santifiques, Padre amado, y que tu palabra sea depositada en un vaso limpio, dispuesto a ponerla por obra. Padre amado, quedamos delante tuyo, te pedimos por el que está cansado, por el que está afligido, por el que está enfermo, seas tú sanándolo. En el nombre de Cristo Jesús, aquel que está enfermo espiritualmente, tú lo levantas. Bendito Padre, lo vivificas por tu espíritu. Señor amado, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Lo oramos todo, Padre, en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Quiero dar la oportunidad, si hay alguien que haya memorizado el versículo de memoria en Hebreos capítulo 3 verso 1. ¿Hay alguien que lo memorizó, que intentó memorizarlo? ¿Nadie? Si no, ponga su Biblia en el libro de Hebreos 3:1 y vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. ¿Lo tenemos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Encontramos aquí, ¿verdad? Tenemos ahí en nuestras hojitas. Vamos a leer antes de comenzar los primeros 6 versículos. Los primeros 6 versículos, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando en esta carta a los hebreos, ¿verdad? Que nos habla acerca de la consecuencia, ¿verdad? Del pecado de incredulidad, ¿verdad? La incredulidad es un pecado, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de ello. El apóstol, escribiendo a los hebreos, nos abre el panorama. Comenzamos y leemos los primeros 6 versículos. Dice la palabra del Señor así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, se retiene firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ya tenemos aquí, encontramos la súplica del apóstol cuando está escribiendo, ¿verdad? La súplica para aquellos creyentes que son participantes del llamamiento celestial, ¿verdad? Los cuales consideran a Jesucristo, o los que tienen en consideración a Él.
¿verdad? En comparativa a los israelitas, ¿verdad? Ellos eran participantes de un llamado terrenal, pero los cristianos son participantes, ¿verdad? Somos de un llamado celestial. Encontramos la palabra aquí, el apóstol escribe la palabra considerar. Esta palabra significa contemplar, como un astrónomo contempla las estrellas, ¿sí? Con una mirada concentrada, ¿verdad? En la observación continua, sin perder detalle, ¿sí? Está fija su mirada, está concentrado y no pierde detalle. Si quiere saber los privilegios, poderes que pertenecen a usted como creyente, entonces nuestra tarea es contemplar a Jesucristo, ¿verdad? Es desafortunado, pero el día de hoy muchos creyentes se están perdiendo de muchas bendiciones por perder su mirada de Jesucristo. ¿Sí? El autor a la carta a los Hebreos nos llama la atención, ¿sí? Sobre las áreas del ministerio, ¿sí? De Cristo a nosotros, lo que Cristo quiere hacer a través de nuestras vidas, ¿verdad? El escritor a Hebreos le llama apóstol, ¿verdad? A Jesucristo, ¿verdad? Dice apóstol, significa, es uno que es mandado, ¿sí? Y representa a Dios. ¿Sí? En comparativa, Moisés era considerado un apóstol mandado por Dios. El autor enfatizando que Jesucristo también fue mandado por Dios, ¿sí? Como un apóstol. Jesucristo intercede delante de Dios por nosotros. Encontramos que Cristo fue el sumo sacerdote, ¿sí? Que es un mediador que representa al hombre. Un sumo sacerdote es mandado por el hombre para interceder en su caso, ¿sí? Ante Dios. Como sacerdote, Jesucristo, ¿verdad? Defiende nuestra causa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Él es el que está ahí defendiendo, ¿verdad? Dice la palabra, Él está a la diestra de Dios intercediendo por todos sus hijos. De hecho, de paso, la semana pasada acordamos que no todos son hijos de Dios. Aquel que ha nacido de nuevo, ese tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Muchos dicen todos somos hijos de Dios, lo cual no puede ser posible. Todos somos creación de Dios, eso sí. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces es algo que debemos, ¿verdad? Tener. Y bueno, nuestro sumo, de aquellos que somos hijos de Dios, nuestro sumo sacerdote está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y en esta carta encontramos que el apóstol, ¿verdad? Recuerde la pelea que hay en el libro de Hebreos, ¿verdad? Estuvimos hablando en los primeros capítulos, que aquellos consideraban que eran los ángeles más grande que Cristo, los profetas más grande que Cristo. El día de hoy, ¿verdad? Hay una pelea con Moisés, ¿verdad? Puesto que estos pensaban que Moisés era más grande que Cristo, ¿verdad? Cristo y Moisés, ¿verdad? ¿Cuál persona es más importante? ¿Moisés o Cristo? Para el cristiano, ¿verdad? Pues la respuesta es fácil, ¿sí? Para nosotros, ¿verdad? La respuesta es fácil, pero para los judíos la respuesta no es fácil. Sí, Moisés en aquel tiempo era considerado por los judíos el ser más alto, el más digno de alabanza de todos los hombres que anduvieron en la tierra en aquellos años. Sí, Moisés les dio la ley. Moisés les sacó de la esclavitud de Egipto. Moisés fue el primer profeta que trajo el antiguo pacto, ¿sí? El pacto de la ley que fue dado a Moisés, ¿sí? Encontramos en la palabra y en Deuteronomio capítulo 18 verso 15, ¿sí? Que dice la palabra, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. ¿Sí? Profeta de en medio de ti,
dice esta escritura en Deuteronomio. ¿Sí? Moisés, ¿sí?, tenía la gloria de Dios sobre él. ¿Sí? Allí leemos ahí en 2 de Corintios capítulo 3, si quiere ir rápidamente. Vamos a leer, esta escritura está un poco larga, pero es importante que la leamos para que usted tenga el entendimiento correcto. Sí, Moisés tenía la gloria de Dios sobre él. La palabra 2 de Corintios capítulo 3 versos 6 al 18 nos dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de consideración fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él. No fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Moisés tenía la gloria del Señor por pasar tiempo con él en la montaña. Bajaba y traía el resplandor, pero esa gloria era perecedera, no era duradera, es lo que dice el escritor a los Corintios. Esa gloria se iba, se terminaba, ¿sí? Pero el que es dueño de la gloria, pues dura para siempre, ¿sí? Entonces Moisés, ¿verdad?, tenía una gloria perecedera. Cuando Moisés pasaba el tiempo con Dios en la montaña, sí, recibiendo los 10 mandamientos, su cara le resplandecía con una luz. Ahí tenemos la historia en Éxodo 34, 29 al 35, ¿verdad?, que nos dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, pues que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés les llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Sí?
Las personas miraban a Moisés, tenían temor cuando le veían, ¿sí? Por tanto, Moisés cubría su rostro, ¿sí? Con un velo. Aquí leemos en 2 de Corintios 3, nos dice que Moisés continuaba poniéndose el velo para que las personas no pudieran ver, ¿sí?, lo que hacía esa gloria que era temporal, y eventualmente el resplandor se apagaba, ¿sí? La gloria que Cristo tiene no se apaga nunca. Por lo tanto, Jesucristo es mejor que Moisés, ¿sí? Efectivamente, Moisés era el profeta, que es una prefigura de Cristo, pero este también a la vez era quien iba a venir con Cristo, a la vez era quien iba a venir con un pacto mejor. Amén. No Moisés, ¿sí? Para usted y para mí, ¿verdad?, es fácil saber por los hechos que conocemos, los hechos históricos, los hechos bíblicos, que Cristo es mejor que Moisés. Para los israelitas que solamente conocen y aceptan el Antiguo Testamento, ¿sí?, para ellos Moisés, ¿sí?, todavía tienen esa lucha, ¿sí?, a menos que ya les haya sido revelada la palabra y hayan aceptado a Cristo, así como con el ministerio de todos los apóstoles, que muchos israelitas se convirtieron a Cristo, ¿sí? Así es de que es importante. Tenemos aquí una cuadrícula donde nos habla, ¿verdad?, nos enseña Moisés una prefigura de Cristo, ¿sí? Ahí en Hebreos capítulo 3 verso 5, ¿sí?, que nos dice el verso 5: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir, ¿sí? Moisés era una prefigura. Tenemos aquí una comparación entre Moisés y Jesucristo, ¿sí? Moisés fue el primer profeta de Dios, ¿sí? Jesucristo fue el último profeta de Dios. Moisés fue un bebé que fue amenazado de muerte por el faraón. Jesucristo fue un bebé que fue amenazado por Herodes. Moisés fue rechazado por su misma gente. Jesucristo también fue rechazado por su misma gente. Moisés, ¿verdad?, fue de buena voluntad para morir por su gente, ¿sí? Jesucristo fue de buena voluntad también para morir por su gente. Moisés trajo el pacto de la ley. Jesucristo trajo el pacto de la gracia. Moisés escribió la ley en tablas de piedra. Jesucristo escribió la ley en nuestros corazones. Moisés, ¿verdad?, fue fiel. Jesucristo también fue fiel. Moisés fue un mediador entre Dios para Israel, mientras que Jesucristo es un mediador entre Dios y el hombre, el mundo entero. Moisés, un siervo de la casa de Dios. Jesucristo es un hijo en la casa de Dios. Moisés, un instrumento para liberar a la gente de la esclavitud en Egipto. Jesucristo, un instrumento para liberar a la gente de la esclavitud del pecado. ¿Quién es mejor? Usted decida, ¿verdad? Aquí los mismos hechos, los textos bíblicos nos revelan que Jesucristo es mejor, ¿sí? Y por ello fue que el apóstol Pablo, ¿sí?, escribe esta carta a los hebreos, ¿sí?, porque había esa pelea, esa discordia, ahí se enojaban, se molestaban, ¿sí? El verso 6 nos habla acerca de la casa, ¿sí? Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la casa de Dios, ¿sí? Moisés representaba la ley, ¿sí?, que es la casa. Pero Jesucristo es el creador y quien cumple la ley. Jesucristo es el constructor de la casa, de algo que ha sido hecho por Dios, ¿sí? Por eso dice el autor, ¿verdad?, aquí en el verso 6, ¿verdad?, dice que Moisés ya fue algo hecho, pero el que lo hizo fue Dios, ¿sí? Ya se agarró de algo hecho, ¿verdad? Dice ahí en nuestras hojitas: Cristo es el creador y Moisés es un humano creado. Por lo tanto, Jesucristo es superior. Un punto más para Jesucristo.
Cristo es la cabeza de la iglesia, la principal piedra del ángulo, como nos lo presenta el libro de Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Pedro 2:5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sí, Jesucristo es la piedra angular, la piedra más importante de un edificio, aquella piedra que si no está, el edificio se cae. Sí, y sobre esa piedra, sobre esa roca, ¿verdad?, está fundada nuestra fe. Amén. Si no, nuestra fe no serviría de nada. Amén. Encontramos más adelante, aquí en este mismo verso, retengamos, ¿verdad?, esta palabra que se usa en la navegación en barco al tomar el timón. ¿Sí? Escuche bien, esto es algo bien importante. Esto significa agarrarse en su curso hasta el final. ¿Sí? Guardar el curso y no permitir al bote ir a la deriva. ¿Sí? La perseverancia firme es una gran necesidad en la vida cristiana. ¿Sí? Desafortunadamente mucha gente acepta a Cristo por fe y después no hace nada. Viven vidas de naufragio. ¿Sí? Es necesario la fe, no solamente para ser salvos, sino también la fe valiente para vivir diariamente la vida cristiana. ¿Sí? Hay muchos que van a la deriva, toman el timón y después lo sueltan. ¿Sí? Desafortunadamente hay muchos así. Y es triste, ¿verdad? Aquí el apóstol es como una palabra de ánimo, una palabra de alerta, una alarma. No sueltes el timón, ¿verdad? Y él usa la palabra retengamos, agárralo, tómalo y no lo sueltes. Yo no sé, ¿verdad?, cuántos han manejado un barco. Yo la verdad no, ni siquiera uno de pilas. Pero me imagino que debe de ir ahí, ¿verdad? Si no, pues yo no sé si se mueve o no. Pero por ejemplo el coche, usted cuando maneja suelta el volante del carro. Usted se sube, ¿sí? Se sube al coche y no suelta el volante hasta que llega a su destino. ¿Sí? Nuestro destino final es cuando lleguemos allá con Cristo al cielo. Ahí entonces usted va a poder soltar. Es lo que el apóstol nos está diciendo. Retén, tómalo y no lo sueltes hasta que lleguemos a nuestro destino, hasta que estemos allá con Él. ¿Sí? Así es de que yo le animo, le insto a usted que está ahí atrás de la cámara, ¿verdad?, mirándonos a través de las pantallas. No suelte el timón, no se desanime, prevalezca, es sumamente importante. ¿Sí? Vamos a continuar leyendo los siguientes versos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Nadie? Vamos a leer de los versos 7 al 19. Dice la palabra así, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le prevaricaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ay, 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 qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Miramos aquí que el autor, ¿verdad? El autor de la epístola a los Hebreos nos indica, nos hace saber que el Espíritu Santo, sí, va a revelar una lección que es sumamente importante acerca del pasado. Esta lección es muy importante para nosotros hoy en día. ¿Sí? Note el uso, ¿verdad?, frecuente del apóstol, el de la palabra hoy. ¿Sí? En los versículos 7, 13 y 15, él utiliza la frase entre tanto, por lo tanto. ¿Sí? Es importante prestar atención a la siguiente advertencia, recordando a diario, es lo que dice o lo que quiere decir entre tanto o por lo tanto. ¿Sí? Lo usa con una forma, con un énfasis muy fuerte. ¿Sí? Que no nos debemos olvidar todos los días. ¿Sí? Debemos recordarnos, ¿sí?, esta lección que el Espíritu Santo nos está revelando el día de hoy. Hay una segunda advertencia, ¿sí?, que el apóstol hace en el capítulo 3, verso 7, que se encuentra hasta el capítulo 4, versículo 13, que la próxima semana estaremos concluyendo con esto. ¿Sí? Y de ello encontramos los antecedentes, y ahí tenemos las escrituras, ¿verdad? Vamos a leer solamente Salmos 95, 7 al 11. ¿Sí? Usted en su casa lea las demás escrituras ahí para referencia de usted en Éxodo y en Números. ¿Sí? Salmo 95, versos 7 al 11 nos dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Tenemos aquí los antecedentes, el pecado y la advertencia. En los antecedentes encontramos que Moisés fue el que llevó, el que condujo al pueblo, a la gente de Dios, a la esclavitud en Egipto, sí, del desierto. Estas personas tuvieron fe en Dios para cruzar el Mar Rojo, pero más adelante no tuvieron fe para entrar en la tierra prometida. ¿Sí? Estos hombres, estas personas, todos los que salieron, tuvieron que andar vagando en el desierto por 40 años. ¿Sí? Hasta que toda una generación se murió. ¿Sí? Y la siguiente generación fue la que entró a la tierra prometida con Josué. ¿Sí? Estos son los antecedentes generales. ¿Cuál fue el pecado? Que a esta primera generación no le permitió entrar a la tierra prometida. La incredulidad. ¿Sí? No le creyeron a Dios, le creyeron a Dios en unas cosas. Cuando cruzaron el Mar Rojo le creyeron, pero después no le creyeron. Comenzaron a quejarse, comenzaron a decir cosas, ¿verdad? Fueron ahí, dijeron: ay, miramos gigantes, no vamos a poder. La advertencia para nosotros:
¿Cuál es la advertencia para nosotros? No endurecer el corazón, el cual, ¿sí? El endurecer un corazón o el endurecer el corazón, eso nos lleva a tener duda. No se va a poder. ¿Cuántas veces hemos dicho? No voy a poder. La palabra nos dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y si Él nos mandó, lo vamos a poder hacer, ¿sí? Lo vamos a poder lograr, ¿sí? Hay un precio que tenemos que pagar, sí, pero en Cristo, ¿sí? Todo lo podemos y no debe de haber lugar a duda. Así es de que nunca abrigue la duda. Nunca abrigue la duda de lo que Dios puede hacer, ¿sí? La lección dada, tenemos aquí en nuestras hojas, la lección importante dada por el Espíritu Santo, ¿sí? En el libro de Hebreos, es que la experiencia de los israelitas, ¿sí? Dejando Egipto y que estuvieron vagando por el desierto y entrando en la tierra en la tierra prometida, son un tipo o una figura de la vida cristiana, ¿sí? Es una comparativa, es un tipo de lo que se vive en la experiencia cristiana. Es lo que nos dice el versículo 8. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Cruzando el Mar Rojo es la experiencia del nuevo nacimiento del cristiano. Creemos que Cristo murió en la cruz por nosotros. Creemos que Él pagó por nosotros y lo aceptamos, ¿sí? Entramos a la tierra prometida. Es el cristiano que está viviendo en la plenitud de la vida cristiana. Pero ¿cuántos cristianos están viviendo una vida plena? Una vida plena en Cristo, sin falta de fe, sin duda en su corazón. ¿Cuántos? ¿Sí? Ahora tenemos la pregunta, y es una pregunta muy importante: ¿cómo? ¿Cómo es que provocaron la ira de Dios? Y eso va para nosotros también. ¿Cómo provocamos la ira de Dios? ¿O cómo nos perdemos de las bendiciones de Dios? Los israelitas dudaron del poder de Dios. Los israelitas dudaron del amor de Dios. Los israelitas dudaron de la palabra de Dios, no solamente del poder y del amor de Dios, sino hasta de su palabra, ¿sí? La palabra del Señor ahí dudaron de su poder. Números 13, verso 27 al 28 nos dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, fíjate bien, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Nos brincamos hasta el verso 33, dice: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Triste, ¿sí? Dudaban del poder de Dios. Dios más adelante se los mostró con Josué, ¿verdad? Gloriosas batallas que lucharon y que pelearon y ganaron. Dudaron del amor de Dios. Capítulo 14, verso 1 al 5 nos dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Imagínense lo que estaba diciendo el pueblo de Israel: Dios no nos quiere, nos trajo a sufrir.
¿sí? Dudaban de su amor, dudaban de su palabra. Números 14, verso 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Imagínense. Todo lo que estaba haciendo Dios, llevaban una nube arriba de ellos que les tapaba el sol, abrió el mar rojo, tuvieron hambre, el Señor les dio de comer. Miraron todo esto y aún así se quejaban, murmuraban, dudaban de su poder, dudaban de su amor, dudaban de su palabra. ¿Verdad? Recuerde que hemos dicho que esta es una prefigura de la vida de nosotros. Nosotros como creyentes muchas veces dudamos del poder de Dios. Dudamos de su amor. Es increíble que ahí andan tantos cristianos. Ay, nadie me quiere. Ay, nadie me ama. Ay, mejor me hubiera quedado allá en mi rancho. Muchos creyentes dudan de la palabra de Dios. Muchas personas hay, sí, pero es que no, pues eso fue allá en el tiempo bíblico, allá no, ese Elías, no, y Dios hizo grandes cosas y fuego y no, Cristo. Pero Cristo dice que nosotros podemos hacer lo mismo y dudamos de eso. Hay un precio que pagar. Hay que tener fe, hay que perseverar. Tome el timón y no lo suelte. Enfóquese en Cristo, enfóquese en Él y no suelte el volante, ¿sí? Y no dude del poder de Dios, no dude del amor de Dios, no dude de su palabra. Sí, es algo que tenemos que seguir adelante, Señor. Grandes cosas vienen para nosotros. Sí, ¿verdad? Claro, todo esto, ¿verdad? Tenemos que saber que un corazón duro se vuelve en un corazón malo e incrédulo. Es lo que el apóstol nos está diciendo. La salvación viene por oír la palabra de Dios. Abre nuestro corazón siendo obediente para que Él le permitamos entrar. La vida cristiana se vive de la misma manera. Escuchamos la palabra de Dios, incrementa nuestra fe abriendo nuestro corazón a ella, y nosotros somos obedientes cuando la ponemos en práctica. ¿Sí? Esto nos acerca al Dios vivo y Él llena nuestros corazones con fe viva. Amén. Exhortaos, dice el apóstol en el verso 13. Exhortaos unos a otros. Esta palabra significa venir los unos a los otros para ayudarse mutuamente. Los cristianos deben exhortarse los unos a los otros, ¿sí? Para ver las advertencias y evitar el pecado de incredulidad. El pecado endurece el corazón porque rompe el compañerismo con Dios. Recuerde que el pecado es su muerte, ¿sí? El pecado nos separa, nos aparta de Dios. Amén. Así es de que recuérdelo, no dude. No dude del amor de Dios, no dude de su poder, no dude de su palabra. Créale al Señor. Lo que el Señor ha dicho, eso va a hacer, eso va a pasar. Persevere y no suelte el timón, no suelte el volante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Nadie? Tenemos aquí una pregunta para meditar, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre duda e incredulidad? A ver, alguien. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre duda e incredulidad? ¿Hay alguien que dice yo?
¿Nadie? Come on. Come on, come on, come on, come on. ¿Nadie? ¿Nadie tiene alguna idea? Bueno, ahí lo tenemos más adelante. Si duda no es pecado, la duda es simplemente una actitud que cuestiona, ¿sí? Pero algo bien importante, si las dudas no son propiamente tratadas, estas dudas podrían conducir a endurecer el corazón, ¿sí? Y crear incredulidad, ¿sí? Esa es la diferencia entre duda e incredulidad, ¿sí? Duda es una pregunta, un cuestionamiento que usted tiene, que usted se hace. ¿Y qué es eso? Por ello usted debe de investigar qué es eso. Usted no conoce cuál es el poder de Dios, investigue cuál es el poder de Dios. Usted no conoce el amor de Dios, lea su palabra para que conozca el amor de Dios. Compruebe su palabra para que no le quepa ninguna duda. Pero si usted no comprueba, si usted no trata apropiadamente con esas dudas, con esas preguntas que usted no tiene, por eso es bien importante cuando preguntamos, cuando pregunto, tiene dudas, preguntas, y usted se queda con la duda y no trata con esa duda se puede volver y le puede llevar a endurecer el corazón. Ese endurecimiento de corazón le va a llevar a la incredulidad. ¿Sí me entiende? Amén. ¿Están dormidos? Hello. Ahora, ¿cómo se deben de tratar las dudas? ¿Cómo debemos de tratar con las dudas? ¿Verdad? Debemos de someterlas a Dios. Yo recuerdo, ¿verdad? Por ahí una persona que oraba en sus primeros días como creyente, tenía muchas dudas y le decía al Señor: Señor, yo no sé, Señor, yo no sé, enséñame cuál es la verdad. Someta sus dudas a Dios, ¿sí? Busque la palabra de Dios. Sí, aliméntese, ¿verdad? Desde el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo decía: buscad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Amén. Busque la palabra de Dios. Tercero, exhórtese los unos a los otros. La palabra exhortar quiere decir animar. ¿Sí? Muchas veces tomamos o entendemos que la palabra exhortar significa regañar, significa criticar. No, la palabra exhortar significa animar. ¿Sí? Dice que yo en esta tarde animo a todos. ¿Sí? Les animo a los que están aquí, a los que están allá atrás mirándonos. Les animo a que siga adelante, no suelte el timón, ¿sí? No suelte, ya se subió al barco, ya tomó el timón, no lo suelte, no pierda el enfoque. La incredulidad es un problema del corazón y usualmente es por causa de que hay un pecado que usted no quiere abandonar por Cristo. Para los israelitas, el pecado de incredulidad era creer en Moisés y no creer en Cristo. Para nosotros nuestro pecado de incredulidad es, ellos consideraban más grande a Moisés que a Cristo. Usted y yo podemos considerar más grande nuestro trabajo que Cristo. Nosotros podemos considerar más grande los placeres de la vida que a Cristo. Nosotros podemos considerar incluso nuestra propia vida más que Cristo.
¿Sí? Y ahí póngale, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está impidiendo que usted pierda el enfoque? ¿Qué es lo que está haciendo que usted suelte el timón? ¿Sí? Es tremendo. ¿Sí? Así es de que debemos de abandonar a aquello que no nos permite enfocarnos, que no nos permite tomar el timón, aquello que nos está llevando a la incredulidad, aquel pecado que no queremos abandonar, ¿sí? Porque lo consideramos que es más que Cristo. Recuerde, el versículo 14 nos dice: somos hechos participantes de Cristo, ¿sí? La progresión que miramos aquí en el libro nos presenta que somos con Cristo, quien nos ha dado esta posición de ser santos, como lo expresa el capítulo 2 verso 11. ¿Sí? Cristo vino a ser participante de la carne humana para tener una identificación con nosotros. Entonces nosotros podemos participar de Cristo y llegamos a ser como Él. ¿Sí? El verbo que encontramos aquí es un verbo que está escrito en pasado, y este significa que hemos llegado a ser participantes desde que Cristo entró. ¿Sí? Desde que Cristo vino y se hizo hombre, dice, y habitó, dice la palabra en el libro de Juan, y habitó entre los hombres y vimos la gloria del Padre como del unigénito. Desde entonces, ¿sí?, tenemos esa identificación con Él para ser como Él. ¿Sí? Por ello fue que Cristo se hizo y se identificó, se hizo hombre. Así es de que ahora nosotros tenemos ese reto de llegar a ser como Él. La tierra prometida que tenemos aquí, ¿sí?, en la palabra utiliza la palabra reposo, ¿sí?, cuando habla de la tierra prometida. ¿Sí? Versículo 18, ¿verdad?, que nos habla acerca del reposo de Dios. El libro de Hebreos usa esta palabra, el reposo, 12 veces en este capítulo y el próximo capítulo. Sin embargo, la palabra no significa siempre la misma cosa. Por ejemplo, el reposo acerca de la entrada a la salvación y el reposo acerca de las bendiciones a la vida cristiana. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Una cosa es la salvación y otra cosa son las bendiciones que Cristo tiene para nosotros en nuestro caminar con Él. ¿Sí? Mateo 11:29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas. Pero ¿qué dice primero? Llevad mi yugo. ¿Sí? Esta es una de las paradojas. Si alguien se recuerda que son paradojas, ¿verdad?, una contradicción. ¿Sí? Es un simbolismo, algo que nos refleja algo para darnos una lección. Cristo está diciendo: ponte mi yugo. Un yugo, todos los que saben del campo, es algo que está pesadísimo. Cristo nos está diciendo eso, pero el Señor, Él dice, ¿verdad?, más adelante dice: mi yugo es fácil y ligera la carga. En otras palabras, es Él el que va a llevar la carga por nosotros. ¿Sí? Así es de que entremos, eso era lo que el Señor quería, ¿verdad?, cuando el pueblo entrara en la tierra prometida, pero el pueblo, por el pecado de incredulidad, no lo logró. Los israelitas fueron salvos cuando creyeron en Dios, confiaron en Él para tomarles de Egipto. Su salvación fue basada en la sangre del cordero, ¿sí?, cuando fue puesta sobre los dinteles de la puerta, ¿verdad? ¿Se recuerda aquella historia cuando vino el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos? ¿Sí? Pero ellos fueron salvos por ese pacto de sangre. Los israelitas no pudieron entrar en la tierra prometida por Dios por causa de que no tuvieron fe. Incredulidad, vivieron una existencia sin sentido, vagando fuera de las promesas de Dios. ¿Sí? En aquel tiempo en Egipto, simple y sencillamente fue un pacto que el Señor hizo.
con ellos a través de la sangre. Pero eso no era para siempre. ¿Sí? Las razones para no entrar en la tierra prometida eran, primeramente, que tenían un corazón duro, como lo dice el verso 8. La otra razón es porque no conocían los caminos de Dios. ¿Sí? La otra razón por el pecado de incredulidad. ¿Sí? Esto tenían un conocimiento ganado, ¿verdad? Cuando no conocían el camino de Dios, era un camino que ganaban por la experiencia en la interacción con la presencia de Dios. ¿Sí? Si usted quiere conocer a Dios, tiene que interactuar con Él. ¿Sí? No, muchos, ¿verdad?, lo hemos mencionado. Muchas de las veces, muchos cristianos, muchas personas vienen a Cristo y piensan que aceptarlo ya es todo lo que tienen que hacer. Usted tiene que interactuar con Él, Cristo se identificó con nosotros para entendernos, comprendernos y ser nuestro intercesor. Ahora nosotros tenemos que identificarnos con Él. ¿Sí? Eso significa el trabajo, el conocimiento, la experiencia en la interacción con la presencia de Dios. ¿Sí? Aquí en el pecado de incredulidad, que nos habla en el verso 18, note la progresión, el reposo eterno de Dios en el Nuevo Testamento. Este es mejor, ¿sí?, que un reposo temporal de entrar en la tierra prometida. ¿Sí? Por lo tanto, otro punto para Cristo, es mejor que Josué. No solamente que Moisés, es mejor que Josué. Note otro, el pecado de incredulidad es lo que robó a los israelitas de las grandes bendiciones de Dios en la tierra prometida. Por lo tanto, este es el mismo pecado que roba al cristiano de las bendiciones de Dios y la victoria en la vida cristiana. Creemos que Dios tiene poder para salvarnos, ¿verdad? Tiene poder para mandar a Cristo, murió en la cruz, nos dio salvación. Pero ahora, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son las circunstancias que estás pasando? ¿Qué es lo que no le estás creyendo a Dios? Si muchas personas, ¿verdad? Para mí fue un problema, ¿verdad? Muchas personas piensan que trabajando más van a tener más. Y no le creen a Dios que trabajando menos el Señor nos da más, que siendo obedientes nada más a Él, siendo fieles a Él, con lo que no Él nos manda, el Señor nos va a bendecir. Pero mucha gente no lo quiere creer. No lo quiere creer. Muchas personas están intentando cambiar a su esposo, cambiar a sus hijos, y no creen que Dios es el que los puede cambiar. ¿Sí? No seas incrédulo, no seas incrédula, créele a Dios. ¿Sí? Créele a Dios, porque este puede ser, ¿verdad?, es el pecado que te está robando tus bendiciones. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? Si no, entramos en la aplicación y terminamos. ¿Nadie? Bueno, tenemos la aplicación para Hebreos capítulo 3, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos aplicar? Examine su corazón, examine la condición de su corazón hacia Dios y evalúe en un escalafón del 1 a 10, donde 1 es receptivo y 10 es endurecido. ¿Cómo tiene usted su corazón? ¿Su corazón es receptivo o es endurecido? O a veces sí y a veces no, o más no. Bueno, usted examínese. Ahí tiene unos números del 1 al 10. Recuerde, 1 es muy receptivo, 10 es endurecido. ¿Cómo lo tiene? ¿Más o menos endurecido? Ahora reflexione, ¿por qué está usted, sí,
¿Por qué está usted destituido o por qué está usted perdiendo algunas bendiciones de Dios? Pregúntese usted a sí mismo. Muchas personas dicen: yo soy muy bendecido, yo soy muy bendecido. Pero ¿realmente está usted siendo bendecido? ¿Realmente? Pregúntese usted, ¿por qué está usted perdiendo esas bendiciones de Dios? Ahora, si es necesario, pida usted perdón a Dios. Recuerde la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 1 verso 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Duda usted que Dios le va a perdonar? Si usted confiesa sus pecados, Dios le perdona. Ay, no, muchas personas dudan de eso. Ay, no, es que Dios no me va a perdonar. Oh, no, Dios está muy ocupado. Dudan del poder de Dios. No dude de Dios. Ahora, ¿qué hará usted esta semana para tener un corazón más suave? ¿Qué hará usted esta semana para tener un corazón más receptivo a Dios? Amén. Nuestro deseo es que usted pueda tener un corazón receptivo, que su corazón, que no caigamos en el pecado de incredulidad que cayó el pueblo de Israel y que usted ande vagando por el desierto 40 años. ¿Sí? No, Dios no quiere eso para usted. Créale a Dios. No dude de su poder, no dude de su amor y no dude de su palabra. Amén. Vamos a orar y entregamos el tiempo a nuestra hermana que nos va a estar guiando en la oración. Gracias, Padre, gracias, bendito Dios. Te damos toda la gloria. Gracias, Señor amado, porque creemos y confesamos que tú eres más grande que los ángeles, eres más grande que los profetas, eres más grande que Moisés y que Josué, eres más grande que todo y todo lo que necesitamos. Padre amado, bendito Dios, no permitas que nuestro corazón se endurezca. Y en esta hora, Señor amado, si hay incredulidad, Padre, te pedimos perdón. Perdónanos nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor amado. Confesamos nuestra incredulidad. El día de hoy, en esta noche, Señor amado, confesamos que te creemos. Creemos en tu poder, creemos en tu amor, creemos en tu palabra. Señor amado, como dijo tu discípulo, ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestra fe. Bendito Padre celestial, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración por los siglos de los siglos. Ayúdanos a examinar nuestros corazones, Señor amado, y tenerlo receptivo. Espíritu Santo de Dios, háblanos, llévanos al Padre, llévanos a conocerlo más y más y más. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Señor amado, quedamos delante tuyo, sometemos toda petición, ruego, súplica a tu señorío. Tú obras milagros, prodigios y maravillas, Padre amado, por tu amor, por tu maravilloso nombre. Lo oramos en el nombre poderoso, maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Entregamos el tiempo.